Existían todas unas prácticas y unas regulaciones en la banca tradicional en cuanto a la limitación de porcentajes de endeudamiento de las familias y de las personas físicas cuando, por ejemplo, solicitaban un préstamo. Se decía que los recursos que una persona o unidad familiar podía destinar al pago de créditos, en este caso hipotecario, no debieran o no deberían superar el 33% de la renta total de esta unidad familiar o persona física. ¿Por qué el 33%? Porque se piensa que el otro 33% tiene que tenerlo para comer y para vestir, y el otro 33% para todos los imprevistos y alias que la vida puede presentarse. Cuando se empieza a crear esta voracidad por hacer negocio con las hipotecas, lo que se hace es romper también este criterio de riesgo, de seguridad, no solo de los prestamistas, sino fundamentalmente de los prestatarios, de los que reciben estos préstamos, porque si tú rompes ese criterio, haces que las familias, como se les estás facilitando, les estás incitando, les estás conduciendo en cierta manera para que consuman esos créditos por encima de ese 33%, si lo unimos que desde los años 90 para acá los niveles salariales han ido descendiendo, se ha producido lo que se llama dumping salarial y los contratos de las personas son cada vez más precarios, se produce una precarización y una falta de ingresos y se les incita, por otra parte, al consumo y se les incita desde los 90 a que no importa que superen ese 33%. Ya tenemos otra pieza de la bomba de relojería que son las hipotecas basura. Es decir, dar a una persona lo que ya se sabe de entrada que no va a poder pagar hasta el final, pero mientras que dure van a tener unos recursos cautivos de estas personas y luego se van a quedar con el bien y con los bienes presentes y futuros de esta persona porque no se permite la dación en pago. Después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008, el pánico, como ya sabéis, se generalizó dentro de todos los inversores, mercados de financiación, bancos y gobiernos de los países desarrollados. En teoría nos contaban que se trataba de proteger el ahorro de los ciudadanos depositado en las entidades financieras. Eso nos vendían, impidiendo que esas dificultades de liquidez afectaran a la solvencia del sistema. En la práctica lo que se ha desarrollado es un mastodóntico plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público. Hay dos conceptos que a veces se confunden, el concepto de solvencia y el concepto de liquidez. La liquidez, por empezar por el último, es tener la capacidad de hacer frente al pago de deudas o inversiones en un momento concreto dependiendo de la generación de recursos de tesorería que tú tengas. En cambio, eso sería, es decir, tener líquido, tener posibilidad de efectivo o lo convertible en efectivo o lo valorable como efectivo para hacer frente en esos momentos de tensiones de tesorería. En cambio, la solvencia es saber que tiene respaldo determinados títulos, determinados valores en bienes que garantizan esos títulos y esos valores. Entonces, cuando tú estás hablando de falta de liquidez, es, por así decirlo, que no hay dinero suficiente en las cajas. Falta de solvencia es que todo lo que se ha sacado al mercado realmente es humo, porque no tienes capital. Se decía que era para facilitar la liquidez cuando el verdadero problema, el verdadero peligro, estaba en la falta de solvencia de los bancos y de las cajas. Lo que se ha hecho con esto es un efecto de socialización de las pérdidas, es decir, hay maneras de rescatar. Si tú estás dando un aval o una garantía del Estado a un banco, o estás facilitando con la garantía del Estado que este banco se pueda financiar ante el Banco Central Europeo con la propia garantía del Estado, lo que estás haciendo es poniendo recursos públicos para destinarlos a sectores privados, y la banca es privada. Cuando he hablado de dos tipos de medidas de capitalización y medidas de liquidez, quiero explicarlas con más detalle. Las medidas de capitalización son aquellas en las que se pretende arreglar los problemas de la solvencia
de las entidades. ¿Cómo? Reforzando su capital, es decir, aumentando los recursos propios para que puedan hacer frente a sus obligaciones de pago. Esto puede ser a través de inyecciones directas de capital, conversión de las participaciones preferentes convertibles en capital y las llamadas EPAs o esquemas de protección de activos. Las medidas de liquidez son aquellas que van a dotar a las entidades financieras del dinero líquido suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago. Y esto es a través de instrumentos como pueden ser, se adquieren activos, adquisición de activos, garantías y avales, que son los llamados créditos de firma, que el Estado avala y garantiza esas emisiones, los créditos en condiciones ventajosas a estas entidades y las participaciones preferentes convertibles. Para canalizar todas estas ayudas, el Estado creó nuevos organismos públicos y privados, como el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, FAAF, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, y la llamada Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria, llamada Sareb. Dentro de este trasvase enorme que ha sido de deuda privada y transformarla en deuda pública, si nos centramos en las cajas cuya función desde su fundación hace siglos hasta los finales de los años 90, jurídicamente hasta su desaparición, que ha sido posterior, tenían un carácter fundacional, es decir, frente a una sociedad anónima, mercantil, cuyo criterio es primar el beneficio, la rentabilidad del accionista, las fundaciones no tienen ese carácter y el estatuto jurídico de las cajas era de fundaciones, pero cuando empiezan con sus comportamientos los directivos de estas entidades a funcionar como bancos, utilizando los depósitos y más que los depósitos de los cuentarentistas, están violando el propio principio fundacional de las cajas. Los dineros que se han movido públicos en torno a las cajas, de lo que sabemos, es en torno a los 280.000 millones de euros, es decir, de esa parte de ese billón y pico que hemos dicho, concretamente para las cajas serían 280.000 millones de euros, que para dimensionarlo tenemos que ver que es una cuarta parte del Producto Interior Bruto de España, es decir, una cuarta parte del PIB de un año. Esos 280.000 millones se van dirigidos a ayudas públicas directas, que van a capital, como hemos dicho, y de ahí tendría que decir los célebres 61.000 millones que por una parte estaban el Fondo de Reestructuración, el FROP, dando 55.553 millones, y lo que he explicado antes, el Fondo de Garantía de Depósitos, con los 7.942 millones de euros. Esto en cuanto a las ayudas públicas directas. De todo esto, de estos 61.495 millones, solo se llevan recuperados hasta ahora 2.686 millones de euros. Es decir, con todas estas ventas que ha habido y ventas ruinosas de las participaciones de Catalunya Banc a la Caixa, de las participaciones de Banca Cívica, que era la antigua Caja Navarra, a la Caixa también, de la Nova Caixa Galicia, que se ha vendido también, o por ejemplo el banco la CAM, que se vendió por €1 a Banco Sabadell. Todas estas ventas, digo que han sido ruinosas, porque todas estas ventas estaban por detrás de estas entidades que se vendían por €1, como el caso que acabo de comentar, se habían dado avales concedidos por el Estado y garantías otorgadas al comprador, lo que he hablado antes de las llamadas esquemas de protección de activos. ¿Qué son los esquemas de protección de activos? Ese señor compraba, en este caso los señores del Sabadell, compraban la CAM por €1, pero aparte de los avales que ya tenía la CAM, tenía una serie de esquemas de protección de activos que era, si estos créditos que en el balance me decís que son dudosos pasan a ser fallidos, el Estado responderá con estos avales también. Es decir, no solo es la cantidad cuando se dice, no hay que tener en cuenta los avales, no hay que tener en cuenta las EPAs, los esquemas de protección de activos. Falso, hay que tenerlos en cuenta, porque lo que tú estás dotando y estás diciendo que estás computando que se han devuelto 105.000
de los 110.000 millones de euros en avales, cuando se produzcan estos cambios, como se están produciendo ahora en los antiguos créditos de la CAM, o el incremento de la morosidad en los antiguos créditos de Caja Madrid o de otras entidades, el Estado va a tener que seguir respondiendo con estos avales y con estos esquemas de protección. Es decir, que no solamente son los 61.000 millones de ayudas públicas directas que he dicho antes, sino todos estos 110.895 millones de euros que se suman en concepto de avales concedidos por el Estado y esquemas de protección de activos. La Kutxabank, para que adquiriese Cajasur, se la dieron 800 millones del Fondo de Garantía de Depósitos y luego 392 millones de euros en una segunda ampliación de capital. ¿Qué quiero decir con eso? Que los créditos dudosos de la CAM, el caso que estaba poniendo, es cuando pasen a ser fallidos, el Estado sigue respondiendo. Además, algo brutal que no se habla es lo que se llama la aprobación de los créditos diferidos. Son los beneficios fiscales que las empresas, en este caso bancos y cajas, se guardan los años que tienen pérdidas. Es decir, se bonifica hasta 18 años. Es decir, los bancos atesoran, en este caso, 50.000 millones, de los cuales Bruselas dijo que no más de 30.000 millones, porque era escandaloso tras la crítica de Bruselas, y se detraen del pago de impuestos de los beneficios que tengan durante todos esos años. Es decir, las ayudas no solamente es lo que he dicho, es lo que se detrae de pago de impuestos. Y por si esto fuera poco, con la creación del llamado Banco Malo, que hay que saber que el Banco Malo se crea con un aval del Estado por otros 50.000 millones, un aval que tiene 15 años de vida, es decir, de protección, se constituye el Sareb para hacer frente a toda esta serie de activos tóxicos que ya sabemos dónde han ido a parar muchos activos, viviendas, casas de personas, inquilinos y propietarios, han ido a parar a determinados inversores internacionales, como pueda ser Blackstone, como pueda ser las empresas creadas por Goldman Sachs. En España han ido teniendo distintos nombres, Fidele o Fidere es la última que está pero ha tenido un cambio de denominación relativamente reciente, es decir, van cambiando los nombres cuando los procesos se van abriendo. Y lógicamente, lo último que quería decir, estos esquemas de protección de activos cubren el 80% de todos los créditos dudosos entre 5 y 10 años. Es decir, tenemos una bomba de relojería no solo ya por lo hecho, sino por lo que todavía nos puede venir encima. Por eso hay que pararlo y hay que denunciar, como estaba diciendo, como ilegal todo ese trasvase de dinero público a entidades privadas. Una sobretasación es el supravalorar, dar mayor valor al bien sobre el cual se va a establecer el préstamo. Y es muy importante este concepto porque, como antes decía, existían unos parámetros de que no se superase el 80% en un préstamo hipotecario del valor de tasación. Si tú inflas el valor de tasación, ese 80% permite financiar más, es decir, destinar más recursos de préstamo, que la persona o familia se endeude más, con el agravante además de que las sociedades de tasación siempre se decía, y así estaba estipulado, que las sociedades de tasación tenían que ser independientes de los bancos o cajas, pero las sociedades de tasación, si el particular quería, unidad familiar o persona física individual quería poner una sociedad de tasación determinada, la entidad financiera normalmente decía sí, pero tiene que ser la aceptada por nosotros. Y ahí ya se rompía el principio de esa independencia. Si además sabemos que muchas de estas sociedades de tasación eran participadas o creadas con personas o testaferros de personas que ponían al frente de estas sociedades por las propias entidades que tenían que luego dar el préstamo, la corrupción ya estaba desde el primer momento en esa
no separación entre una sociedad de tasación independiente elegida por el cliente y la entidad que daba el préstamo. La titulización es ese proceso por el cual algo que vale 100 lo podemos convertir en el mercado que valga 1000, 10.000 o 100.000. Un préstamo hipotecario, imaginemos una hoja de papel. Esa hoja de papel que vale 100, vamos a trocearla en pequeñas partes, las vamos a colocar como títulos valores en el mercado y vamos a conseguir que sobre una base 100 podamos estar jugando con esa financiarización en valores en torno a 10, 10.000, 50.000, 100.000 o incluso más. ¿Qué significa eso? Se va apartando lo que es el valor real del bien sobre el que se ha construido el préstamo y se está creando una serie de valores sobre la nada, y esos valores en los mercados aceptados están creando una gran burbuja. Esa gran burbuja es la que va a provocar, unido a lo que hemos dicho antes de la violación de las tasaciones y la violación de los criterios de riesgos, el que el mercado estuviese podrido ya. Y estuviese podrido no en cuanto a falta de liquidez, sino en cuanto al capital. Estaba descapitalizado porque sus valores estaban basados en humo. Ante todo esto que hemos comentado, todas estas apropiaciones, todos estos abusos en cuanto a quedarse con dinero público y utilizarlo para fines privados, que es todo el rescate bancario que se ha hecho en España, con la primera cifra que di al principio y luego en concreto la cifra de las cajas, tenemos una batalla, tendremos muchas batallas, hay una guerra por delante en algunas batallas perderemos, batallas legales, pero si el pueblo y todos los ciudadanos y ciudadanas estamos convencidos de que es ilegítimo, porque estamos viendo que no solo por las cifras y por los orígenes y por las prácticas desde los años 90 para acá, cómo se ha gestado toda una estructura para privatizar lo que eran instrumentos sociales, las cajas, y para apropiárselas de una manera indebida. De la misma manera que las deudas públicas, las deudas odiosas, cuando los pueblos han dicho basta, en la historia se han condonado. Tenemos las condonaciones de la deuda alemana, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Londres, tenemos los levantamientos que el pueblo ecuatoriano con su gobierno decidieron que no se pagaba una deuda que era odiosa e ilegítima. En España y desde Madrid tenemos la obligación, no solamente por nosotros, sino por las generaciones futuras, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros amigos, por todo lo que nos sucederá, el parar y cortar y decir que basta y que podemos construir un mundo realmente asumiendo las deudas que realmente nos hemos comprometido a ella, pero no lo que otros terceros nos quieren colgar sobre nuestras espaldas.